Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga inmensamente. Gracias por todo su apoyo, por los mensajes. Gracias por apoyarnos viendo los sermones. Les doy infinitas gracias por ello y eso nos motiva enormemente para poder seguir en esta labor. Este día vamos a estar tocando dos temas muy importantes, dos temas de mucha actualidad. El título del sermón es El desconocido que llevamos dentro. Y es porque realmente muchas veces, hasta que suceden ciertas cosas, logramos realmente ver el tipo de personas que somos. Entonces, debemos tener pues un buen concepto adecuado, conveniente de nosotros mismos para poder pues proyectarlo hacia los demás. Pero vamos a tomar lo que dice la epístola a los romanos en el versículo 12, el capítulo 12, versículo 3, eh, donde dice pues el Señor en su palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre mío, porque esas palabras nos llevan, Señor, a meditar qué tipo de persona nosotros creemos que somos. Entonces, que eso nos lleve no solamente, Señor, a meditar, sino también a poder indagar con todos aquellos que nos aman sobre la forma en que nosotros nos comportamos en ciertas circunstancias. Te pido, Padre mío, que podamos meditar en eso y que tu Espíritu Santo nos lleve, Señor, a que podamos también realizar todos aquellos ajustes tan necesarios para poder ser, Señor, la persona que tú quieres ver en nosotros. Todo esto te lo pedimos, Padre mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, el conocimiento de las demás personas es importante. Claro, es importante. A nosotros nos toca dar consejerías prematrimoniales. Y la primera pregunta que se les hace es cuándo, cómo y dónde se conocieron. Cuándo es importante, ¿por qué? Para ver cuánto tiempo tienen relacionándose. ¿Dónde? Pues para ver si se conocieron en una fiesta o si realmente pues se conocieron en otro tipo de actividad en la cual pues se pueda deducir cuáles son los hábitos y cuáles son las costumbres que tienen. Y ¿cómo se conocieron? Pues es interesante porque es conveniente tener todos esos, toda esa idea completa de cómo se conocieron para poder de ahí ver si en realidad se conocieron en un lugar conveniente, no muy conveniente, haciendo qué, etcétera. Imagínese, por ejemplo, que se hayan conocido en una manifestación, pues, o sea, es cuestión de ponerse a pensar, ¿no? Entonces, todas esas preguntas se hacen para poder tener una idea correcta del tiempo, del lugar y de las condiciones que imperaban, pues, en el momento en que se conocieron. Todo eso es obligatorio conocerlo, pero no solamente se trata de conocer si en realidad ellos han tenido una relación satisfactoria o no durante todo el tiempo que se han estado conociendo, sino que es importante porque de ahí se van a trabajar todas las demás cosas que se deben tener listas ya para un matrimonio, para una relación de ese tipo.
Ahora bien, no nos preocupemos tanto realmente como para conocer a los demás, cuando realmente lo más importante es que nos conozcamos a nosotros mismos. Hay quienes de nosotros que tenemos un concepto muy errado de lo que somos. Entonces, claro, no nos explicamos por qué se apartan de nosotros algunas personas y simple y sencillamente nos resulta mucho más fácil culparlos, ¿verdad? Que son antisociales, que, bueno, etcétera. Pero la verdad es que debemos ponernos a meditar. ¿Por qué? Porque es necesario que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Qué imagen reflejamos? ¿Qué tipo de personas somos? Solamente los demás lo saben. Porque cuando nosotros nos vemos en el espejo, nos vemos hasta guapos. Pero no, definitivamente, pues tenemos que ver cómo nos ven los demás, cómo nos observan los demás, cómo nos catalogan los demás, para que podamos realmente tener una imagen sincera y verdadera de lo que somos. Imagínense que un día iba el escritor Wolfgang Goethe y caminando junto al maestro Beethoven. Estaban allá en un parque, iban caminando y claro, pues usted se ha fijado que cuando las personas conocen a alguien, lo señalan y le dicen, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y entonces, pues, se dieron cuenta ellos de que las personas los habían reconocido y que estaban, pues, hablando de ellos y que algunos, pues, hasta se sentían, pero alegres de verlos en persona, etcétera, ¿no? Etcétera. Y entonces viene y Goethe le dice al maestro Beethoven, le dice, mire, es imposible, le dice que evitemos esas cosas, le dice, no podemos estar tranquilos, imagínense, le dice. Y entonces él muy humildemente le dice Beethoven y le dice, mire, no se preocupe, le dice, no se preocupe. Tal vez alguna de esas palabras, le dijo, son para mí. Así es que no se preocupe, llévelo todo con calma. Muchas veces nosotros pues creemos que todos somos, ¿verdad? Todo es para nosotros, pero no, 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 no. Imagínense que el maestro Beethoven, mucho más famoso y mucho más conocido que Goethe, pues, o sea, no tenía el mismo concepto de sí, sino que tenía una forma humilde de comportarse. Pero por eso le digo, es importante que nos conozcamos primeramente a nosotros mismos y que empleemos el esfuerzo y el tiempo necesario para conocer a los demás. Resulta que en los matrimonios, la luna de miel se termina cuando enfrentan al verdadero yo. Yo les he dicho, les he contado que, pues, cuando se llega al matrimonio, la mayor parte de parejas pues han presentado una imagen, wow, una imagen bastante mejorada de lo que son. Y cuando llega la convivencia, ahí se dan cuenta realmente pues de lo que son, porque no son realmente lo que decían ser. Entonces, es evidente que en todo momento pues la sinceridad sea un factor muy importante en todo instante para poder pues tener una relación más acoplada, más ajustada a la realidad. Entonces vemos pues que estas personas, la, la luna de miel pues la terminaron tan temprano, tan temprano que no podían continuar con ella, ¿no? Porque ya habían dado lo verdadero que son, ya había salido a la luz. Entonces,
hay ocasiones en las cuales pues enfrentan el primer problema que generalmente cuando no, cuando han querido tener una ceremonia, pero imponente, impactante, pues lo primero que les impacta en el primer mes de matrimonio, pues son las deudas, ¿no? Entonces, allí viene el verdadero yo, la cólera, el enojo y las culpabilidades. Ahora bien, el señalar a un culpable no resuelve la situación, no la resuelve. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se llega a ninguna conclusión ni a ningún propósito. Entonces, lo necesario es poder llegar a el compromiso firme de que no se vuelva a dar. Nos metimos en esto, pues por querer hacer las cosas así, así y así. Entonces, no lo volvamos a hacer porque ya vimos la problemática que trae a nuestras vidas. Y bueno, y así se han encontrado, por ejemplo, muchas parejas en las cuales todavía pues están aprendiendo a administrar las finanzas. Hay matrimonios en los cuales no pueden hablar de finanzas porque terminan peleados. Se comienzan a culpar los unos a los otros de los problemas financieros y cuando realmente pues lo normal debería de ser que tuviesen una reunión mensual para poder hablar de finanzas. Pero las finanzas a veces son un tema de controversia, de pleito, y no las llevan adecuadamente. Bueno, entonces, como les decía, señalar al culpable, pues no se llega a ningún punto. Lo que se tiene que hacer, pues, es comprometerse a que no vuelva a suceder. Santiago, allá en el capítulo 4, versículo número 6, nos dice, mire, muy sabiamente nos dice, y Él da gracia, dice, con generosidad. Y como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Entonces, si nosotros estamos carentes de esa gracia, pongámonos a pensar por qué. Pongámonos a meditar por qué. Porque la verdad, como les decía, cuando nos vemos en el espejo somos una cosa, pero cuando nos ven los demás, pues nos ven realmente las cosas que no son buenas. Así es que la gracia que tienen los humildes, esa es la que deberíamos de buscar en todo momento para poder tener pues esa aceptación, esa forma de poder acercarnos a los demás y esa manera en la cual pues el Señor nos quiere bendecir con esas... mire, cuando usted tiene esa gracia, mucha gente lo busca. Hay hasta desconocidos que lo buscan y le dicen, mire, yo escuché que y me gustaría hablar con usted, me gustaría que me dijera pues su forma de pensar, me dijera qué piensa de esto, etcétera. Con personas que usted nunca ha conocido, pero sin embargo, pues, o sea, le están dando una confianza, le están dando un lugar en su vida para que su opinión llegue a su corazón y les puedan decir pues qué es lo que deben hacer. Así es que es importante, es importante. Pero ahí nos damos cuenta pues lo que realmente somos. Cuando alguien nos dice, a veces con amor, a veces un poco duro, pero alguien nos dice realmente lo que ven en nosotros. Así es que es importante pues que nosotros le pongamos atención al conocimiento personal, a que sepamos el tipo de persona que llevamos dentro, a que nos preocupemos por conocer a los demás primeramente. No,
es necesario que nosotros nos conozcamos a nosotros primero para ver si en realidad tenemos el concepto de la persona que realmente somos. Porque a veces pues lo tenemos muy inflado, muy elevado y no realmente no funciona, no funciona así. ¿Por qué? Porque está demasiado elevado. Entonces, debemos preguntarnos, ¿es ese el concepto que tenemos de nosotros? ¿Lo que los demás piensan? Es importante, pues, que nosotros lo veamos de esa manera. Si tenemos un concepto equivocado de nosotros, pues, preguntemos, preguntemos. No hay mejor cosa que salir de las dudas. ¿Por qué? Vea? Porque, como le digo, las personas simple y sencillamente se alejan cuando encuentran algo que no es bueno, que no les gusta. Así es que veámoslo de esa manera. Entonces, hay otros problemas que se están surgiendo en esta sociedad y son problemas bastante serios. Resulta que hubo una situación que entre la policía y un joven, y eso ha traído pues una serie de problemas, de quejas, etcétera. Ahora bien, no vamos a negar, no vamos a negar que la destrucción no es justificable. O sea, no se justifica el hecho de que estos señores, porque están descontentos por lo que está sucediendo, destruyan negocios, destruyan propiedad privada. Eso no es justificable. Pueden hacer lo que quieran con manifestaciones, quejarse, decir, etcétera, pero la destrucción sí no es justificable. Pero esta gente se ha dedicado a destruir y en estas condiciones eh, el país está sufriendo de problemas. Hay una enorme cantidad de personas que han perdido sus trabajos. Hay negocios que se han tenido que cerrar porque no los pueden ya mantener. Y a esto le agregamos que si todavía esta gente está comenzando a destruir cosas, pues es bastante serio. Van a llevar el país a una situación bastante precaria y ¿quién va a salir beneficiado con eso? Mire, hay una frase muy conocida allá en nuestros países que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, ¿tendrá esto alguna finalidad, algún propósito oscuro? Bueno, no lo sabemos, pero sí no es la ocasión ni la forma en la cual se deben hacer estas cosas. Hay que, hay que ser muy prudente para poder analizar esto y no se preste a ninguna de esas cuestiones. ¿Por qué? Porque recuerde que eh, en la ley del Señor, en la justicia divina, nadie se va debiendo nada. Entonces, todos debemos tener esa visión, esa visión. Las condiciones, como le digo, a las que están llevando este país son de un conflicto social tremendo y no vale la pena, no vale la pena. Es bien difícil el poder tener esa impresión de todos, esa forma de poder llevar a todo el mundo de una manera organizada, pero no se debe pues tampoco abusar. Así es que hay condiciones, como le digo, que no son buenas, que no son adecuadas, pero nos dice, por ejemplo, el Proverbio 17, en los versículos 27 y 28 nos dice,
que el verdadero sabio emplea pocas palabras, dice, con las personas con entendimiento. Y es serena. Hasta los necios, dice, pasan por sabios si permanecen callados. Parecen inteligentes, dice, cuando mantienen la boca cerrada. En estas circunstancias es preferible no involucrarse. Sea prudente, sea prudente. ¿Por qué? Porque no sabemos si realmente todo esto lleva una agenda o un propósito oscuro que no lo quieren decir y están nada más pues empujando a toda esta gente a que con la excusa de quejarse por la forma en que la policía actuó, estén logrando otras cosas. Pero bueno, mire, la conciencia de no dañar a las personas inocentes. Estas personas que tenían sus negocios, imagínense, han tenido negocios cerrados por más de 2 meses y luego vienen estas gentes y los destruyen. ¿Cómo cree que pueden estar? Estos no tenían nada que ver pues con el problema del asesinato o de la forma en que se procedió con la policía. No, no tenían nada que ver. Sin embargo, han salido afectados por estas turbas, porque no se les puede llamar de otra forma. Son turbas. Por eso es que evite los comentarios, trate de ser prudente en estas cosas, porque si participa en esto, tal vez con un corazón sincero, pero también pues en el momento en que estos otros hacen sus actuaciones ilegales, pues también está participando de ellos, ¿verdad? Así es que recuerde que nadie se va de esta vida sin pagar por lo que ha hecho. La justicia divina es drástica y nadie se va sin pagar por lo que ha hecho. Por lo tanto, pues, si la justicia del terrestre no lo logra, pues la justicia divina sí. A Dios no se le escapa nada. Entonces, veámoslo de esta manera, veámoslo de esa forma y no participemos pues en esas cosas. La prudencia, la prudencia es la madre de todas las ciencias. Mire, el prudente, ya leímos pues lo que dice sobre el que calla, el que calla. Aún dice el necio es considerado sabio cuando mantiene su boca cerrada. Entonces, veamos pues lo que refleja ese silencio, esa prudencia que se requiere para no involucrarse en estas cosas. Estamos viendo imágenes pues de que estaban destruyendo vidrios y estaban quebrando vidrios de vehículos, etcétera. ¿Qué propósito hay? Entonces, manténgase por favor alejado de esas cosas, no se involucre en eso y verá cómo la paz del Señor pues está siempre, siempre, siempre con usted. Amados hermanos, en estos momentos pues se está todavía, se comienza a abrir el comercio nuevamente, pero todavía pues se tiene la mirada puesta, ¿no? En que si aumenta drásticamente o no lo que es el contagio. Tome las cosas con la responsabilidad necesaria. No crea que porque ya están abriendo algunos negocios se puede descuidar de su protección. No, sea prudente. Protéjase y
y proteja pues a su familia en todo caso. No abuse. Y en todo momento, pues, aunque ya abran los negocios, aunque ya se comience a ver cierta apertura comercial, siga con todas las reglas de protección adecuada para su salud y para la de su familia. Recuerde que si usted eh, recibe el virus en la calle y lo lleva a su casa, pues una gran posibilidad hay de que todo el mundo se contagie. Así es que los efectos que se están descubriendo últimamente son bastante drásticos. Imagínense que a los niños les está dando una clase de problemas de salud que son todavía peores que los de los ancianos. Así es que veámoslo de esa manera, por favor. No se descuide, no trate de obviar las precauciones necesarias porque han sido dadas pues para que todos nos mantengamos alejados del virus y que no lo vayamos a percibir. Amados hermanos, reciban mis oraciones primeramente pues porque el Señor haga una realidad sus promesas de mantenernos sanos, de mantenernos alejados, sin contagio de estas cosas, pero también pongamos nuestra parte. Hagamos lo nuestro, cuidémonos, no abusemos y veremos pues que la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas en todo momento, dándonos esa tranquilidad, esa paz y esa sanidad que es tan necesaria en todo tiempo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.